Buenos días, compañeros. En este diálogo hablaremos de la introducción a los derechos humanos, mismos que a lo largo de la historia los seres humanos han vivido situaciones realmente adversas, actuadas por personas o grupos dentro de la misma sociedad en su mismo contexto político-social o actuando desde aldeas distantes, regiones o naciones muy lejanas que influyen en el quehacer diario del ser humano. Así es, compañero Germán. Muchas personas han visto limitadas sus oportunidades, ya sea por discriminación, conflictos o decisiones políticas que han restringido o restringen sus derechos y libertades. El conjunto de estos derechos comunes a todos los denominamos derechos humanos. Los derechos fundamentales no solo responde de una manera conceptual, sino que además es esencia fundamental alrededor del conjunto de disciplinas que componen el mundo del derecho. Claro que estos derechos están reconocidos en declaraciones y tratados internacionales y su cumplimiento es supervisado por organismos especializados para garantizar así su protección. Es importante que desde ahí se esté sancionando un texto que es de carácter obligatorio. El proyecto se dividió en dos pilares. Uno de ellos es un pacto que asumiría las obligaciones de respetar, proteger y promover los derechos humanos. Y el otro pacto consiste en que se reconocían los derechos justiciables, en su mayoría también protegidos por el pacto correspondiente. En 1950, la ONU impulsó que los países aceleraran la aprobación de tratados de derechos humanos, consolidando lo que hoy conocemos como la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco, California, Estados Unidos, y entró en vigor el 24 de octubre de ese año. Se proclama como objeto y propósito de la organización la promoción y el fomento de los derechos humanos, el desarrollo de mejores condiciones de vida, bienestar y la obligación de mantener relaciones internacionales fundadas en el respeto a los principios de igualdad de derechos, autodeterminación de los pueblos, así como la solución de los problemas internacionales a través de la cooperación y el no intervenir en asuntos humanitarios. Es importante destacar y reconocer que el concepto de derechos humanos tiene raíces filosóficas y jurídicas en la teoría del derecho natural y un momento clave en su desarrollo fue el Tribunal de Nuremberg en 1945. Es cierto, recuerdo haber leído donde la mentalidad jurídica y europea se conciencia y dan paso definitivo hacia la definición del jus cogens, muy claro y revolucionario. Me gustaría que aclaremos el término jus cogens, ya que es fundamental en el derecho internacional y nos ayuda a entender cuáles normas son obligatorias para todos los estados. Este es el conjunto de normas imperativas de derecho internacional público. Estas normas son de carácter universal, obligan a los estados, sin importar si han ratificado los tratados internacionales que las contienen o no. Y el jus cogens se define en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y tiene características que norman que norman, las cuales son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados. No admite acuerdo en contrario, solo pueden ser modificadas por otras normas del mismo carácter y generan obligaciones frente a todos los sujetos de la comunidad internacional. Algunos ejemplos de normas jus cogens son la prohibición del genocidio, la tortura, el apartheid y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, normas que son universales y obligatorias. Se preguntarán sobre el término apartheid, pues es un régimen o fue un régimen de segregación racial implementado en Sudáfrica que fue condenado como crimen de lesa humanidad
¿Por quién? Pues por la comunidad internacional. A veces he leído que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es el texto doctrinal fundacional del derecho internacional de los derechos humanos y afirmó la rotunda opinión en contra. Es decir, este papel lo ostenta nada menos que el preámbulo de la Carta de Naciones de 1945, que ya constituye un inusitado hito por la lucha de los derechos humanos. Así es. Por ello se elaboró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 6 habla sobre el derecho a la vida, y los signatarios del pacto se comprometen a proteger el derecho a la vida y a adoptar las medidas que fueren necesarias para asegurar su efectiva protección. Asimismo, el artículo 7 comprende sobre protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Muy cierto, recuerdo también que el artículo 8 estipula el respeto a la vida privada y a la libertad y la seguridad de la persona, donde se establece que ninguna persona será sometida a injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, hogar o la correspondencia, es decir, toda la información que él pueda recibir en su residencia, ni ataque al honor y la reputación. El respeto fundamental a la vida estrictamente de las personas es esencial, porque ninguna persona será objeto de injerencias arbitrarias en el dominio de su vida privada y familiar. Nadie podrá sufrir entonces una detención o prisión arbitraria. Las detenciones arbitrarias fueron, en otras muchas causas, uno de los motivos que se aprobó el pacto. Los países que han firmado estos tratados deben proporcionar informes sobre el estado del empleo, la seguridad laboral y las condiciones de trabajo de su población. Por otra parte, la Convención contra la Tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanas y degradantes fue firmada en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, plasmada la voluntad de los estados de prohibir y prevenir la tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanas o degradantes. Cierto, además de penalizar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, los estados hacen una serie de compromisos en cuanto a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción, y además acciones de ayuda y protección a la víctima. También la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de alguna raza, color, idioma, religión, sexo, opinión política o cualquier otra contradicción o condición de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición que ésta pueda llegar a establecer. Uno de los principios más importantes de la Declaración Universal es la igualdad, garantizando que nadie sea discriminado por su raza, género, religión u otra condición. Así es. ¿Y qué opina sobre la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un tratado internacional que objetivamente busca la eliminación de cualquier tipo de violencia, sea física, sexual o psicológica, tipo de violencia que no debe de estar dada en general encajada a esencialmente la esfera doméstica de la familia? Por ello, la Convención es la que opina que debe delimitarse mucho a través de ella para que no exista la violencia doméstica. El artículo 3 de esta convención establece que los estados deben tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la violencia de género y proteger a las mujeres. Qué buen punto, así como de la Convención de los Derechos del Niño, que que en sí es la protección y el bienestar del niño, eran una obligación de la familia, la sociedad y el propio Estado.
Completamente de acuerdo con usted, compañero, porque se presta especial atención a los derechos del niño, a la salud, a la educación, al juego y al esparcimiento, a la alimentación y al vestido, tanto como a la protección en situaciones de emergencia, a estar protegido de toda forma de explotación y al derecho de ser oído. Asimismo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que apunta a la prevención de obstrucciones ilegales a la entrada, permanencia y salida de los trabajadores migratorios con los debidos informes sobre empleos, documentos, acreditaciones que correspondan. Este acuerdo protege a los trabajadores migrantes y busca evitar la explotación laboral y la discriminación en el empleo. Reserva al criminal el procedimiento por una sanción manifestando el no pago del trabajo y el retorno al país de origen será la razón suficiente para la internación. Si un migrante decide quedarse en el país, tiene derecho a recibir asistencia para regularizar su situación y el Estado debe garantizarle protección y derechos laborales. Se apunta a la provisión de documentos que acrediten la situación jurídica. Las dudas serán resueltas a favor del trabajador migratorio. El país extranjero ayudará el regreso del migratorio hasta el país de origen. En el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que no es en sí misma una condición que justifique la institucionalización de quien la padece, al establecer lineamientos generales para su inserción social, al considerar que su situación es mejor regulada en un contexto de vida independiente y en la construcción de una comunidad accesible, en la que los estados protejan y hagan valer plenamente sus derechos y libertades. Cierto, las facultades antes acotadas al señalar a los estados deberían de llevar a cabo reformas políticas y legislativas hasta suprimir los conceptos jurídicos de discapacidad fundados en la deficiencia. Finalmente, existen otros tratados que refuerzan los derechos humanos a nivel regional, como el Pacto San José-Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 sobre protección a los derechos humanos en América, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación ratificada por el Estado español el 10 de diciembre en 1983. También es a nivel regional. El protocolo adicional de derechos que contempla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por el Estado en el caso de España el 5 de abril de 1985. El protocolo facultativo de los dos pactos internacionales de derechos humanos destinados a abolir la pena de muerte. Los otros derechos económicos, sociales y culturales son medidas de creciente interés en el tema de los derechos humanos. Fue ratificado por el Estado español, en este caso el 27 de abril de 1977. Ha sido una charla muy enriquecedora sobre los derechos humanos y su importancia en la sociedad actual. Definitivamente, ahora concluyamos que los derechos humanos son vitales para que respete la dignidad de los seres humanos y que los estados estarán en la obligación de tutelarlos. Buenos días, mi nombre es César Antonio Pineda Aguirre, con número de cuenta 5232-1032. El día de hoy vamos a hablarles sobre los mecanismos de supervisión y protección de los derechos humanos. Estos mecanismos de supervisión son los instrumentos internacionales de los derechos humanos que incluyen el Comité de los Derechos Humanos. Todo esto, lejos de conocer las críticas, los relatores encontraron escaso conocimiento general de las autoridades gubernamentales y en la sociedad general. Las comisiones internas de control juegan un papel muy importante, donde los abogados, como instancia de supervisión, el Comité de los Derechos Humanos es el ente encargado de supervisar
el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de los Estados entre las partes. Sus funciones y poderes, que se encuentran detallados en el pacto, tienen una instancia correspondiente en la OEA, tanto como en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Las instancias principales son el Parlamento, que de igual que comisiones parlamentarias y distintos controles específicos de seguridad, entre otros. La prevención sobre la tortura, fue creado en el año de 1987, donde es el ente encargado y es el responsable de realizar visitas periódicas a los centros de detenciones en los diferentes países que se han firmado el protocolo, y es aquí donde se crea este comité. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es el sistema de Convención Americana de los Derechos Humanos, creando con la firma de ratificación de Convención Americana sobre Derechos Humanos por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, identificados también como Estado de Partes. Este fue creado en el año 1946 con la Carta de Organización de los Estados Americanos, que todo esto establece una comisión encargada de poder velar con el cumplimiento de los derechos humanos. Dicha comisión se llamó Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta fue creada mediante acuerdo del año 1947 con el objeto de investigar todas las violaciones que se cometan y para así poder examinar las informaciones que reciban y que se considere de carácter oficial sobre la situación de los estados miembros de esta organización, y que todo esto formula recomendaciones a los estados interesados cuando lo estime pertinente, con el propósito que se adopten medidas progresivas a favor del respeto y sobre todo las garantías que tenemos nosotros los seres humanos. Otros mecanismos regionales y temáticos existen en las Naciones Unidas, los comités de control, que tienen dos funciones específicas. Lo referente a los derechos humanos, también existe el primer comité, que es el de derecho social, económico y cultural, que todo esto se encarga de supervisar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cuyo cumplimiento deben responder los estados, que todo esto ya ha sido ratificado anteriormente, que este comité hace las recomendaciones a los estados y se encarga de evaluar los informes presentados también por el Comité de los Derechos Humanos, que este es el ente que se encarga de supervisar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los protocolos facultativos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue creada en 1959, que es un órgano principal de la OEA y autónomos, cuyo mandato surge de una carta de organización y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que está integrada por 7 miembros independientes y son elegidos por la Asamblea General a título personal. Y no pueden ser nacionales de los Estados miembros de la OEA. Siguiendo con el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Ya hemos abordado anteriormente una red difusa de protecciones de los derechos fundamentales que no encuentran un empleo o su empleo supremo en el Estado naciente. Y también hemos señalado el modo democrático de capitalización de aquella que por su parte el Sistema Universal de Protecciones
de los Derechos Humanos pone una prodigiosa producción de tratados internacionales de derechos humanos, cuyo objetivo de todo esto es que surja de forma directa obligaciones amparativas de personas que se encuentren dentro del ámbito territorial del Estado. Dentro de todo esto, el principal instrumento, sobre todo, es el interés jurídicamente amparado de la persona específica, configurándose a sí mismo en cauce abierto para poder acceder a la protección de una jurisdicción internacional comunitaria existente, como la de un órgano en torno a un tratado específico, creando en específico unos derechos humanos determinados. Muy buenas tardes, abogada y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la implementación y la protección de los derechos humanos en el mundo, hecho por mi persona, Diana María Pavía Carrasco. En este momento les voy a dar una breve como introducción de este tema. Obviamente que tenemos que tener en claro que los derechos humanos son muy fundamentales, ya sea para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas. Pero nosotros nos vamos a preguntar cómo se implementan y se protegen estos derechos a nivel internacional y nacional. En este momento veremos algunos, ya sea mecanismos claves y los desafíos que se enfrentan. De igual modo, podemos ver el rol de los estados. El rol de los estados tenemos que tener en cuenta que tiene como dos que son muy principales, que ya sea crear normas y políticas públicas, ya sea para alinear aquellos tratados internacionales de los derechos humanos. Asimismo, está también garantizar el acceso de estos derechos, ya sea mediante instituciones, servicios, y aquí también entran las leyes que los protegen. Además también deben cumplir con el derecho internacional humanitario, que regula, por ejemplo, el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Está la incorporación de los tratados internacionales. Esto es muy importante, ya que los tratados internacionales de los derechos humanos deben integrarse a las leyes internas de cada país. Esto puede hacerse ya sea mediante la aplicación parlamentaria, donde aquí el poder legislativo entra y también trata de rectificar aquellos tratados. La aplicación directa aquí es donde los tratados podemos ver que tienen aquella fuerza legal sin necesidad de leyes adicionales, ya sea la jurisprudencia, que la jurisprudencia tenemos que tener en cuenta aquí que son aquellas decisiones de los tribunales, que también es clave para poder dar aquella interpretación y también aplicar estos derechos en la protección en todo el mundo, ¿verdad? También están los mecanismos nacionales de protección. Estos mecanismos nacionales de protección tenemos que tener en cuenta, obviamente, que cada país debe contar con instituciones para que estas instituciones, ya sean los sistemas judiciales, puedan proteger estos derechos humanos. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta las Cortes Supremas, que ya que las Cortes Supremas resuelven los conflictos. Está la jerarquía internacional, donde aquí entran que los tratados internacionales tienen la prioridad sobre las leyes nacionales. Aquí un ejemplo es Italia, que como Italia desde la Constitución de 1947 establece que los tratados internacionales se aplican directamente. De igual modo está el papel de la sociedad civil y las ONG,
que son las organizaciones no gubernamentales. Y la sociedad civil son actores en sí muy claves, porque ya sea que educan a la población, de sus derechos, también denuncian ya sea violaciones de los derechos humanos o colaboran con los estados que sobre ya sea la implementación de las políticas públicas, y su trabajo es muy esencial ya sea para mantener un control social y de igual modo exigir aquellas responsabilidades a los gobiernos para así se puedan implementar muy bien estos derechos humanos. También, como lo había dicho al principio, tenemos que tener en cuenta que existen ya sea algunos desafíos y algunas perspectivas futuras. Aunque podemos ver que han habido avances que aún enfrentamos, ¿verdad? Que aún enfrentamos hoy en día aquellos retos. Ya sea puede entrar aquí la fragmentación del derecho internacional, que aquí es donde miramos diferentes sistemas y normas que pueden generar ya sea contradicciones, la efectividad ya sea de aquellos mecanismos de protección, que aquí especialmente podemos ver que en un mundo globalizado donde los derechos trascienden fronteras que trascienden ya sea aquellas fronteras, ¿verdad? Y en el futuro esto requiere fortalecer ya sea los sistemas de protección y así promover una mayor cooperación internacional. Entonces, aquí como una pequeña conclusión de este tema, podemos ver que la protección y igual modo la implementación de los derechos humanos es un esfuerzo conjunto entre estados, o sea, en todo el mundo, ¿verdad? Porque ya sean las instituciones internacionales, como lo había dicho anteriormente, las ONGs y las sociedades civiles, aunque hayan aquellos desafíos fuertes, cada avance nos puede ya sea acercar a un mundo más justo y equitativo. Y asimismo todos podemos ya sea contribuir, porque eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Defender y promover estos derechos, para así dar una protección muy justa, ya sea en nuestro país y obviamente en todo el mundo. Gracias por su atención. Bueno, abogada y compañeros, nosotros somos el grupo número 1, así que como conclusión de este trabajo tenemos que entender en sí que la evolución de estos instrumentos internacionales en sí de los derechos humanos ha sido algo crucial, ya sea por el respeto que se tiene que tener sobre ellos, la dignidad, la libertad y asimismo la justicia que ocupa todo el mundo. Y de igual modo, como nosotros vivimos en todo este proceso del trabajo, el verdadero desafío no solo es la existencia de estas normas, sino que también estos estados puedan actuar con algo como comprometido a exigir a esas asignaciones, de igual modo a la garantía de los derechos de estos derechos humanos, que es una tarea inacabada, que solo se alcanza ya sea con las políticas públicas, la activación de la actividad o ya sea la participación de todos. Entonces podemos entender que de igual modo, este trabajo nos enseña más que todo a que nosotros pongamos de nuestra parte para que estos derechos sean muy fundamentales en todo el planeta. Así que esto es todo por el grupo número 1 y como les puedo recalcar entonces que en sí esto nos lleva como a un aprendizaje, así como nosotros como todos tenemos aquellos derechos, también podemos darle aquella protección y asimismo
beneficiarse sobre lo que estos derechos nos brindan a cada uno, ya sea internacional y nacionalmente, que obviamente todo el mundo tiene los mismos derechos fundamentales.